Buenos días, mi nombre es Felipe II Abril Bermúdez. Voy a presentar un ejercicio de álgebra multilineal y formas canónicas, particularmente el ejercicio que quedó para la clase el 24 de abril. Entonces, empecemos. Formas canónicas. Para ello, vamos a empezar con los factores y divisores elementales de la matriz escogida. Entonces, recordando el ejercicio, el enunciado nos dice que queremos reducir la siguiente matriz a todas las formas canónicas posibles de las vistas: la forma de Frobenius 1, la forma de Frobenius 2, la forma racional, la forma de Jordan y la forma de Jordan real. Adicionalmente, lo queremos hacer sobre los campos de los racionales, de los reales, los complejos y el campo de Galois de dos elementos. Este campo de Galois también es conocido, o es más habitual verlo como Z2, que es el cuerpo de los elementos 0 y 1 con el producto y suma módulo 2. A partir de esto vamos a determinar las bases en las cuales los operadores toman dicha forma canónica y las correspondientes espacios invariantes a los que se descompone el espacio principal en cada caso. Entonces la matriz escogida es la matriz G, la cual tiene sobre su diagonal principal 2 y sobre esta otra diagonal 3. Para los otros demás elementos tenemos 1. Entonces, para hallar los factores y divisores elementales de esta matriz, vamos a empezar por reducir esta matriz, o su matriz característica más precisamente, a una forma diagonal. Entonces, para ello vamos a empezar sobre el campo de los racionales. Es importante notar que si empezamos por el campo de los racionales, debido a que este es un subcuerpo o un subcampo de los reales y de los complejos, todo lo que vamos a hacer a continuación también es válido para estos dos campos. Entonces, primero vamos a comenzar a hacer operaciones sobre la matriz característica, las cuales se están enunciando acá hacia el lado de la derecha. Tomando la matriz característica, primero vamos a intercambiar la fila 1 y la 3, es decir, esta fila la vamos a intercambiar con esta. A partir de eso, después vamos a multiplicar por menos 1 esta primera fila, que sería la operación 2 que se enuncia acá. Luego de ello, vamos a reducir a ceros todos estos primeros poder tener la forma diagonal, lo cual corresponde a un tipo de proceso análogo a la eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, para obtener estos ceros, utilizamos las operaciones 3, 4 y 5, las cuales consisten: la 3, sobre la fila 2 vamos a sumar la fila 1, sobre la fila 3, que es la operación 4, vamos a sumar la fila 1 por 2 menos lambda, y sobre la fila 4 vamos a realizar la operación 5, que corresponde a la fila 4 más 3 veces la fila 1. Es importante notar que todas estas operaciones, hacer operaciones elementales, son invertibles y pues nos permiten llegar a la forma diagonal. Entonces, continuemos. Ahora vamos a realizar las siguientes operaciones, la operación 6, 7 y 8. Esto con el fin de que a la matriz que hayamos obtenido, en este caso, vamos a reducir ahora a 0 todos estos factores de la primera fila, pero en las respectivas columnas. Para ello, entonces, la operación 6 va a ser sobre la columna 2, vamos a restar 3 veces la columna 1. Sobre la columna 3, la operación 7, vamos a realizar la columna 3 más la columna 1 por lambda menos 2. Y sobre la columna 4 vamos a realizar la operación 8, que corresponde a la columna 4 menos la columna 1. Luego de ello, pues vamos a obtener esta matriz que ya tiene ceros sobre su primera columna y sobre su primera fila. Repitiendo el proceso, pues vamos a llegar a la forma diagonal. Entonces, las demás operaciones, ¿en qué consisten? Entonces acá tenemos la operación 9, que consiste en a la fila 3 sumarle la fila 4. Luego la operación 10, que es
sobre la columna 3 vamos a sumar la columna 2. Luego la operación 11 va a ser intercambiar la fila 4 con la fila 2. Y así obtenemos esta matriz que digamos ya tiene algunos ceros adicionales, pero que entonces se intercambió acá esta posición precisamente porque la forma diagonal, recordemos que entonces van primeros unos como factores elementales, luego algunos polinomios en la indeterminada lambda y finalmente ceros, ¿cierto? Sin embargo, pues acá todavía falta realizar algunas operaciones para llegar a la forma diagonal. Entonces, continuemos. Acá vamos a realizar la operación 12 que corresponde a la columna 2, la vamos a ir sobre 8, y después la operación 13 que corresponde a la fila 3, vamos a multiplicarla por 8. Esto con el fin de obtener el 1 que necesitamos acá. Y adicionalmente pues que los factores no queden dividiendo en 8 o fracciones que quizás son un poco más molestas a nivel de cálculos. Entonces bueno, para la operación 14 vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a agarrar la fila 4 y la vamos a multiplicar por 8. Y a partir de eso vamos a aplicar las siguientes operaciones. La operación 15 va a corresponder a la fila 3, le voy a sumar la fila 2 por 3 lambda menos 13, que es un polinomio en la indeterminada lambda. La operación 16, que corresponde a la fila 4, le voy a restar la fila 2 por lambda más 1. Y acá este número 1 ya vamos a ver que corresponde a una simplificación algebraica de realizar estas operaciones. Entonces, por ejemplo, se puede observar que acá nos va a quedar menos 1 más lambda al cuadrado, o este polinomio, que también es un polinomio en la indeterminada lambda, pero que se puede simplificar. Listo, continuemos. La operación 17 va a corresponder a la columna 3, le voy a sumar 3 lambda menos 13 la columna 2. La operación 18 va a corresponder a la columna 4 menos lambda más 1 la columna 2. Esto con el fin de obtener los ceros acá sobre esta fila, y pues vamos a continuar con la forma diagonal. Luego de ello vamos a realizar la operación 19, que es la fila 3 más 3 veces la fila 4. Adicionalmente hacemos unas simplificaciones algebraicas y obtenemos lo siguiente. Entonces, ahora, recordando que tenemos esta matriz, vamos a realizar las últimas 6 operaciones que corresponden a la operación 20, la columna 4 la vamos a dividir en 16, la operación 21 que corresponde a la fila 4 la vamos a multiplicar por 16, la operación 22 que corresponde a la fila 4 le voy a sumar la fila 3 por 1 más lambda, o lo que es equivalente restarle lambda más 1 por la fila 3. La operación 23-24 que corresponden a la columna 4 la voy a multiplicar por menos 1, y después vamos a intercambiar la columna 3 y 4 que corresponde a la operación 24. Adicionalmente hacemos algunas simplificaciones algebraicas y obtenemos la matriz. Luego de ello, la operación 25 a la columna 4 le vamos a restar 8 veces lambda menos 5 a la columna 3, y finalmente a la columna 4 la dividimos por menos 8, obteniendo esta forma diagonal. Entonces, acá hay un resumen de las operaciones que realizamos y adicionalmente las simplificaciones algebraicas que realizamos para obtener la matriz diagonal. Entonces, a modo de conclusión, hemos obtenido que los factores invariantes de P de lambda, que era la matriz característica de G en el cuerpo K, los vamos a denotar por F sub K de lambda, donde este K va a indicar el cuerpo, y los divisores elementales de P de lambda en el cuerpo K, los vamos a denotar por D sub K de lambda. Entonces obtuvimos lo siguiente. Si miramos la forma que obtuvimos para la matriz, tenemos que esta es 1, 1, lambda más 1, y acá el polinomio mínimo que es lambda más 1, lambda menos 7 y lambda menos 3. Es decir,
que los factores elementales, en el caso de los racionales, reales y complejos, van a ser 1, 1, lambda más 1 y el polinomio mínimo que ya lo mencionamos. Sus divisores elementales, entonces recordando que acá colocamos los polinomios que no son constantes, van a ser lambda más 1, lambda más 1, lambda menos 7 y lambda menos 3. Acá repetimos lambda más 1 precisamente para que sea más notorio cuando vayamos a realizar una de las siguientes formas canónicas. Es importante notar que todas estas operaciones elementales que hemos realizado las podemos realizar sobre Q, sobre R y sobre C, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, para el campo de Galois vamos a volver a repetir el proceso. Para el campo de Galois lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero vamos a notar que la matriz característica como está en el campo de Galois va a consistir solo en ceros y unos y la indeterminada lambda. Es decir, los coeficientes que van a aparecer para polinomios o los polinomios en la indeterminada lambda solo pueden ser 0 y 1. Entonces obtendríamos la siguiente matriz característica recordando que sobre esta diagonal eran 3 que se van a convertir en unos vía módulo 2 y acá teníamos lambda menos 2, pero ese 2 vía módulo 2 me va a corresponder a la clase del 0. Luego, realizando operaciones elementales de la misma manera y saltándonos este proceso, vamos a obtener lo siguiente. Las operaciones elementales que se realizaron fueron 13 y corresponden a las siguientes mencionadas a continuación. Además, es útil y es muy importante notar que aunque pareciera que la forma diagonal final que se obtiene para esta matriz, la cual es 1 lambda más 1 y lambda cuadrado más 1, parece ser que lambda más 1 no divide lambda cuadrado más 1. Sin embargo, en el campo de Galois se cumple que lambda más 1 divide lambda cuadrado más 1 por ser un cuerpo de característica 2. Es decir, que cuando yo elevo lambda más 1 al cuadrado, expando este polinomio, este término lineal se va a anular precisamente por la característica del cuerpo, que en este caso es 2. De esta manera, a modo de conclusión, hemos obtenido los siguientes factores elementales y los siguientes divisores elementales. Estos factores invariantes o elementales, entonces notemos que tanto para Q como R y C son válidos precisamente al ser Q un subcuerpo de los reales y los reales un subcuerpo de los complejos. Los divisores elementales se observan que se mantiene lambda más 1. Sin embargo, este lambda menos 7 y este lambda menos 3 pasan a ser ahora un lambda más 1 al cuadrado en los divisores elementales del campo de Galois. Acá se observa de la misma manera. Entonces, matrices por bloques, las formas canónicas. Los factores invariantes que hemos obtenido están en esta tabla. Para la forma racional, que es esta que aparece en pantalla, vamos a tener que la forma racional, tanto en los racionales, reales o complejos de la matriz G, viene dada por esta matriz en bloques, donde este primer bloque corresponde al factor invariante de lambda más 1 y este otro bloque corresponde al del polinomio mínimo lambda menos 1, lambda menos 7 por lambda menos 3. Para ver esta correspondencia es útil ver que cuando se expande lambda más 1, lambda menos 7 por lambda menos 3, nos queda un polinomio cúbico cuya forma es de la siguiente manera: lambda al cubo menos 9 lambda al cuadrado más 11 lambda más 21. Su matriz compañera, tomando los coeficientes desde lambda cuadrado, entonces nos va a quedar 9, menos 11 y menos 21, correspondiente a este bloque de acá. En el caso del campo de Galois, recordando que los factores invariantes eran lambda más 1 por lambda más 1 al cuadrado, nos va a quedar la matriz menos 1 y este bloque correspondiente al polinomio lambda cuadrado más 1. Para anotar ello, observemos que lambda cuadrado más 1, como no tiene un coeficiente en lambda, va a corresponder a este 0 de acá. Y su término constante va a corresponder a este menos 1. Sin embargo, vía módulo 2, esto corresponde al 1.
Ahora, la forma canónica de Frobenius. En la forma canónica de Frobenius, entonces recordemos que acá no utilizamos los factores invariantes sino los divisores elementales. En el caso de los racionales reales o complejos, vamos a obtener una forma completamente diagonal, con bloques uno por uno, para la matriz G. Esto nos va a indicar adicionalmente que la matriz G va a ser una matriz diagonalizable y sus valores propios van a ser -1, 7 y 3, donde -1 es un valor propio de multiplicidad 2. Es útil notar que como todos los factores son lineales, cuando tomemos su matriz compañera precisamente va a ser un bloque uno por uno. En el caso del campo de Galois, entonces tenemos que los divisores elementales van a corresponder a lambda más 1, lambda más 1 y lambda más 1 al cuadrado. De forma que la matriz nos va a quedar de esta manera y vía módulo 2 se va a transformar en esta matriz. Acá es útil mencionar que precisamente como el polinomio mínimo en el campo de Galois queda lambda más 1 al cuadrado, entonces el bloque de acá va a ser un bloque 2 por 2. Ahora la forma canónica de Frobenius. Recordemos que la diferencia entre la forma canónica de Frobenius F1 y la forma canónica de Frobenius F2 o forma clásica está en la potencia a la cual se eleva el polinomio mínimo. En este caso, como el polinomio mínimo para el caso de los racionales reales y complejos eran factores lineales, lambda menos 3, lambda menos 7 y lambda más 1, pues no va a haber diferencia respecto a la forma de Frobenius F1. Sin embargo, para el campo de Galois, acá sí se observa la diferencia, precisamente porque el polinomio mínimo lambda más 1 al cuadrado es un polinomio cuyo exponente ahora es al cuadrado, aunque sea un polinomio lineal. Entonces, en este caso, el bloque de acá abajo cambia obteniendo un 1 por debajo de la diagonal principal. Adicionalmente, estos dos términos ya no quedan cruzados, sino quedan sobre la diagonal principal. Ahora, canónica de Jordan. Para la forma canónica de Jordan en G, en el campo K, se tiene el siguiente polinomio característico de G en el cuerpo K, denotado de esta manera: P sub G super K de lambda. En el caso de los racionales reales o complejos, va a ser de esta manera, que precisamente corresponde a calcular el determinante de la matriz característica. En el caso del cuerpo de Galois, nos va a quedar lambda más 1 con una multiplicidad de 4. Observemos que P de K de lambda se obtiene de los factores invariantes como el producto. Adicionalmente, podemos ver algo sobre las raíces de este polinomio característico. En el caso de los racionales, se va a ver que -1 es una raíz con multiplicidad algebraica 2, 7 va a ser una raíz con multiplicidad algebraica 1 y 3 una raíz con multiplicidad algebraica 1. En el campo de Galois solo va a haber una única raíz cuya multiplicidad algebraica es 4 y corresponde a lambda igual a 1. Recordemos que -1 corresponde a 1 vía módulo 2. Por términos de notación, vamos a denotar los espacios propios generalizados, es decir, el kernel de lambda i menos g a la n, como w sub lambda n super k, donde k nos va a indicar en el cuerpo en el que estamos trabajando, y por w minúscula la dimensión de dicho espacio. Entonces, calculando estos espacios propios, precisamente porque acá el n va a ser igual a 1, podemos obtener lo siguiente para cada uno de los autovalores. En el caso del autovalor -1, para los racionales vamos a obtener que este espacio está generado por dos vectores linealmente independientes y que nos va a indicar que la dimensión de este espacio es 2. De la misma manera, calculando el núcleo para el autovalor 7, entonces vamos a obtener, a reemplazar la matriz característica por 7, realizando las operaciones elementales, lo siguiente: que el núcleo de este espacio, es decir, W sub 7, 1 de Q, va a estar generado por un único vector cuyas coordenadas son todas 1.
lo cual va a indicar que la dimensión va a ser 1. Realizando el mismo proceso para el autovalor restante 3, es decir, tomando la matriz característica, reemplazando por 3 y realizando las operaciones elementales, vamos a obtener que este va a estar generado por un vector linealmente independiente de la siguiente forma: 1 menos 1 menos 1, 1, lo que va a indicar que la dimensión del espacio es 4. Finalmente, para el campo de Galois, el núcleo de este espacio va a estar generado, en este caso, por tres vectores linealmente independientes, dados por 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 1. Es decir, la dimensión del espacio propio va a ser 3. Ahora, para calcular la forma canónica de Jordan, recordemos que tenemos que mirar los espacios propios generalizados. Luego, para los campos Q, R y C hay tres bloques de Jordan asociados a lambda-1, lambda igual a 3 y lambda igual a 7, con dos bloques elementales, un bloque elemental y un bloque elemental de Jordan respectivamente. Para el campo de Galois hay un bloque de Jordan asociado a lambda igual a 1 con tres bloques elementales de Jordan. Recordemos que este 3, por ejemplo, viene dado es por la dimensión del espacio propio. Para observar el número de bloques elementales de Jordan asociados a su mismo autovalor y de tamaño m por m, tenemos que calcular esta sucesión, es decir, la sucesión de dimensiones de los espacios propios generalizados. Observemos que esta sucesión es una sucesión no decreciente, precisamente porque esta cadena de núcleos genera una cadena que se estabiliza. Más aún, sabemos que esta cadena, este m, no puede ser mayor o igual que n, o mejor dicho, este m, para m mayor o igual que n, necesariamente tiene que ser estable. Luego, si calculamos estas dimensiones, observemos que esta sucesión va a ser entonces menor o igual a 0, es decir, que la sucesión es no decreciente. Así, dado que el operador lineal es de dimensión finita de la cadena, se estabiliza en algún momento. Es decir, existe P en los enteros positivos tal que P menor o igual que n, con n la dimensión del K espacio o el espacio vectorial. Así, si calculamos esto para los siguientes espacios propios generalizados, vamos a poder obtener el número de bloques de Jordan elementales asociados a un mismo autovalor. Entonces, para el caso de los racionales, observemos que cuando tomamos el autovalor menos 1, vamos a obtener, después de realizar las operaciones sobre la matriz, que este espacio es el mismo que cuando se tenía el valor 1. Es decir, que el número de bloques elementales de Jordan pertenecientes a menos 1 de tamaño por lo menos 2 por 2 son 0. Por lo cual vamos a esperar una forma diagonal en esta forma canónica también. Ahora, para el autovalor 7 y 3 observemos lo siguiente. Como esta es una sucesión no decreciente y adicionalmente este n sub lambda nos va a denotar la multiplicidad algebraica del valor propio lambda, tenemos lo siguiente por el polinomio característico. W71 en Q y W3 en Q van a estar entre 1 y 1, es decir, que estas dimensiones se van a estabilizar y en adelante nos va a indicar que el número de bloques elementales de Jordan pertenecientes a lambda igual a 3 y lambda igual a 7 de tamaño 2 por 2 son 0. Finalmente, haciendo lo mismo para el campo de Galois, podemos observar lo siguiente. Cuando calculamos la matriz característica en 1 y la elevamos al cuadrado, nos va a dar la matriz cuyas todas las entradas son 1 y que podemos llevar a la forma de la matriz nula. Es decir, estas dos matrices son semejantes vía operaciones elementales. Por lo tanto, en este caso, pues el núcleo de este espacio va a ser todo el espacio, lo cual nos está indicando que la dimensión del espacio, por un lado, debe ser 4, y de esta manera el número de bloques elementales de Jordan pertenecientes a 1
en el campo de Galois f sub 2 de tamaño 2 por 2 son 1. De todo lo anterior, podemos concluir que la forma canónica de Jordan va a ser, para los racionales reales y complejos, la siguiente matriz diagonal: menos uno, 7 y 3. Ya que todos los bloques, particularmente el bloque menos uno, que era el único que quizás podría tener un tamaño mayor, nos dio que el número de bloques de Jordan se descomponen uno por uno y uno por uno. Luego no va a haber unos por encima de la diagonal principal. Para el campo de Galois, en cambio, es diferente. Tenemos un bloque uno por uno y un bloque dos por 2. De esta forma, la matriz nos va a quedar de la siguiente manera. Observemos que respecto a la matriz en la forma de Frobenius o forma clásica, tenía un 1 por debajo de la diagonal, lo cual nos va a indicar que pues las matrices son semejantes salvo una permutación. Ahora, por último, para la forma canónica de Jordan real, observemos que como esta matriz tiene todos sus coeficientes en los reales, en caso de los racionales, reales y complejos, y que estas raíces no son complejas, entonces la forma canónica de Jordan real va a ser igual a la forma de Jordan habitual. Más aún, recordemos que esta forma de Jordan real la podemos calcular es para matrices que tienen coeficientes en los reales. Es importante notar también que en el campo de Galois se tiene que lambda cuadrado más 1 es igual a 0. Esto se satisface con 1 que pertenece al campo. Precisamente porque, pues, en el caso de los complejos, pues sabemos que esto sería una ecuación cuyas raíces están en los complejos. Pero en el caso del campo de Galois, vemos que las raíces, en este caso 1 de multiplicidad 2, está en el campo. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar ahora a las formas de las bases de cada forma canónica. Así que continuemos con las bases. Base de las formas canónicas. Vamos a empezar por la forma canónica de Jordan. Por un lado, de todo lo que hemos realizado hasta el momento, es claro que la forma de la base canónica de Jordan y por lo anterior de la forma canónica de Jordan real estará dada por, en el caso de los racionales reales y complejos, por estos cuatro vectores linealmente independientes. Para ver que estos vectores son linealmente independientes, podemos hacer lo siguiente. Por un lado, por su definición, ver que esta combinación lineal es cero si y solo si estos escalares corresponden al cero, o de forma equivalente, viendo que el sistema de ecuaciones lineales formado por esta expresión es invertible, precisamente porque si la matriz es invertible, necesariamente este vector tiene que ser el vector nulo. En este caso vemos que esta matriz es invertible y cuya inversa es de esta manera. Acá en la parte de abajo podemos observar la comprobación de que precisamente esta base nos va a dar la forma canónica de Jordan. Esto a través de una transformación de similaridad en la cual lo que hacemos es multiplicar la inversa de la matriz de cambio de base, la matriz original y luego la matriz de cambio de base. En el caso del campo de Galois, vamos a obtener lo siguiente. Por un lado, podemos escoger los tres vectores linealmente independientes que obtuvimos del espacio propio normal o del espacio propio asociado al autovalor 1, y este W lo vamos a tomar tal que esté en el espacio propio generalizado con n igual a 2, es decir, W1, 2, F sub 2, pero que no esté en el espacio propio W1, 1, F2. Esto se logra teniendo en cuenta que W puede ser cualquier vector en F2 a la 4, pero que adicionalmente W no puede ser un valor propio, un vector propio, pues se tenía que P de 1 al cuadrado es 0, es decir, es el operador 0 y por tanto es todo el espacio. O bueno, su núcleo es todo el espacio. Lo anterior
por esta igualdad. Recordemos que este sería el polinomio mínimo en el campo de Galois y al elevarlo al cuadrado, como esto es un cuerpo de características, nos va a dar la siguiente igualdad. G cuadrado más I es igual a cero, donde I es la identidad. Es decir, que G cuadrado es la identidad. Ahora, por términos prácticos y luego de calcular, nos podemos dar cuenta que el vector W que completa esta base está dado por 1, 0, 0, 0. Adicionalmente, que reescribimos el orden de estos vectores de tal manera que en la tercera columna aparezca este vector. Esto con el fin de que cuando apliquemos o queramos ver la representación de la matriz en campo de Galois corresponda a la forma canónica de Jordan. Entonces, nuevamente, acá en la parte de abajo podemos ver una transformación de similaridad que comprueba que precisamente esta va a ser la base para la cual obtenemos la forma de canónica de Jordan. Más aún, recordemos que los términos resaltados en amarillo en la parte de abajo van a corresponder a la clase del 0, mientras los restantes van a corresponder a la clase del 1, precisamente para obtener la forma canónica de Jordan en el caso del campo de Galois. Ahora continuamos con la forma canónica racional. Entonces, recordemos que en este caso los factores invariantes que se obtuvieron están dados de la siguiente manera: 1, 1, lambda más 1, lambda más 1, lambda menos 7 y lambda menos 3. Y en el caso del campo de Galois, 1, lambda más 1, lambda más 1, lambda al cuadrado más 1. Entonces, para obtener la base de esta forma canónica, recordemos que esta base se construye de la siguiente manera. Tomamos un vector y después calculamos su espacio cíclico, es decir, consideramos las potencias del operador G aplicado a este vector, de tal manera que cuando lleguemos a cierta potencia podemos hallar una recursión que va a estar definida o va a estar reflejada en la matriz compañera. Entonces veamos. Tomando el vector canónico 0, 0, 1, 0, vemos que al aplicar g y g cuadrado vamos a obtener 1, 3, 2, 1, 10, 14, 15 y 10 respectivamente. Ahora, si aplicamos g al cubo, entonces vamos a obtener el siguiente vector, que recordando que el polinomio mínimo, en este caso era un polinomio cúbico, va a satisfacer lo siguiente. Es decir, que g al cubo lo podemos escribir de esta manera: 9g cuadrado menos 11g menos 21 veces la identidad aplicada al vector b. Esto porque precisamente cuando aplicamos todo este operador que corresponde a un polinomio, nos vamos a dar cuenta que estos dos vectores coinciden. Adicionalmente, pues vemos que esto forma una base precisamente de la misma manera porque la matriz cuyas columnas son estos vectores de la base es una matriz invertible. Más aún, podemos ver aquí abajo que realizando una transformación de similaridad, podemos ver que esta base nos da la forma que necesitamos para la forma canónica racional. Ahora, evaluando esta misma expresión o hallando una base, en el caso del campo de Galois vamos a tomar el mismo vector canónico y vamos a aplicar nuevamente la transformación o el operador G. En este caso llegamos hasta lambda al cuadrado precisamente porque al recordar que lambda al cuadrado más 1 es el polinomio minimal, se tiene que g cuadrado es igual a la identidad. Luego, este operador se debe comportar como la identidad y es lo que vemos. Para 0, 0, 1, 0, g cuadrado nos va a dar 0, 0, 1, 0. Así la forma de la base en la forma canónica racional es la siguiente. Estos cuatro vectores que nuevamente resultan ser linealmente independientes y una base, porque al considerar su matriz de cambio de base, nos va a dar que este es invertible. Con la transformación de similaridad puesta abajo, podemos ver que precisamente se obtiene la forma canónica racional. Es importante mencionar de nuevo los términos subrayados en amarillo son términos que van a dar 0, pi a módulo 2, y los términos restantes 1.
Ahora pasamos para una base en la forma canónica de Frobenius F2 o forma canónica clásica. En este caso, vamos a obtener lo siguiente. Recordemos que, por ejemplo, la forma canónica clásica, dado que los divisores elementales eran todos lineales para el caso de los racionales reales y complejos, esta forma era igual a la forma canónica de Frobenius F1 o a la forma canónica de Jordan. Entonces, solo nos vamos a concentrar en la forma canónica del campo de Galois. Entonces, en este caso, recordemos que una base para este espacio viene dado por un vector cíclico, nuevamente, pero ahora ya no vamos a considerar las potencias de t, sino de t y su polinomio mínimo elevado a alguna potencia. Es decir, este polinomio mínimo siempre lo podemos escribir como un polinomio que está elevado a un exponente. Es decir, q de t a la l es lambda más 1 al cuadrado. Luego l es igual a 2 y q de t es lambda más 1. Ahora, para construir la base de esta manera, pues solo basta considerar b y q de t de b. Nuevamente, haciendo las cuentas, vemos que g veces b más i veces b, o sea, g más i por b, nos va a dar el vector 1, 1, 1. Aplicando nuevamente el operador g, vamos a obtener 1, 1, 1, 1. Es decir, que este operador tiene como autovector o vector propio al vector b, dado de esta manera, 0, 0, 1, 0, con autovalor 1. Esto lo podemos esperar precisamente porque cuando vemos en la forma canónica clásica que el polinomio se escribe de esta manera, podemos ver que cuando evaluamos en la potencia máxima, es decir, para el L máximo, es decir, L' igual a L, esta potencia t a la m por q de t a la L menos 1 la podemos expresar en términos de los demás vectores de la base. En nuestro caso, nos va a quedar g por q de g es igual a q de g al cuadrado menos a0 por q de g. Este a0 va a estar dado por este polinomio, más aún sabemos que va a ser 1. Bueno, luego de aplicar esto, podemos ver que g por g más i es precisamente g por q de g. Por lo tanto, la base en la forma canónica clásica va a estar dado por estos cuatro vectores que son linealmente independientes y generan todo el espacio por ser una matriz invertible cuya inversa está dado por esta manera. Acá abajo podemos ver de nuevo la transformación de similaridad, donde los términos subrayados en amarillo son los términos vía módulo 2, 0, y los términos restantes vía módulo 2 igual a 1. Y vemos que se obtiene la forma deseada. Por último, vamos a considerar los espacios invariantes. Empecemos por la forma canónica de Jordan. En la forma canónica de Jordan, recordemos, se obtuvieron que las formas estaban dadas por estas matrices. En el caso de los racionales, reales y complejos, nuevamente, esta matriz diagonal. En el caso del campo de Galois, por 1, 1, 1, 1, 1. Para ver los espacios invariantes asociados a estos bloques, podemos ver lo siguiente. Por un lado, que todos estos espacios propios generalizados van a ser G invariantes. ¿Por qué van a ser G invariantes? Precisamente, en el caso de m igual a 1, van a corresponder al espacio propio habitual. Es G invariante ya que al aplicar G, pues como esto es un operador que solo depende de G y de la identidad, pues va a conmutar. Es decir, que podemos escribirlo de la siguiente manera. Más aún, si W que hemos tomado está en este espacio, en el espacio propio habitual, nos va y g de 0 va a ser 0. Luego, este es un espacio propio. Luego, esto es un espacio invariante. Ahora, supongamos que se tiene para algún m. Luego de ello, vamos a ver que esto vale también para m más 1. Es decir, vamos a aplicar un tipo de hipótesis de inducción
para ver que todo esto se cumple para todos los enteros positivos. Y esto sucede porque, precisamente, si tenemos un vector que está en este espacio, en el espacio propio generalizado de rango m más 1, pues vamos a tener que cuando aplicamos lambda i menos g a la m más 1, nos va a dar 0. Luego, cuando aplicamos g, de la misma manera, como esto es un operador que conmuta con este, entonces, haciendo la expansión binomial de este operador y conmutándolo con g, vamos a ver que precisamente esto va nuevamente al 0. Es decir, que g de w está contenido en este espacio. Es decir, que este subespacio es g invariante. A partir de todo esto, y adicionalmente añadiendo este resultado que nos va a ser útil de aquí en adelante es, dado dos espacios subinvariantes A y B en K a la 4, donde K es el cuerpo en el que estamos interesados, entonces A más B va a ser un espacio G invariante. Lo anterior debido a que dado W en A más B, entonces W tiene que ser un W sub A más un W sub B, donde W sub A está en A y W sub B está en B. Luego G de W va a ser algo de esta manera y como es una suma de GWA más GWB y cada uno de estos operadores ahí verán que invariantes, entonces GWA está en A y GWB está en B. Es decir, que este vector GW está en A más B. Por lo tanto, el operador es G invariante. Algo análogo sucede con la intersección de dos espacios G invariantes. Una idea o un bosquejo lo podemos ver de forma análoga precisamente porque si tomamos un vector que esté en la intersección va a estar tanto en A como en B. Como estos subespacios son G invariantes, el vector que tomemos acá también va a estar tanto acá como acá, es decir, va a estar en la intersección. Así, los subespacios invariantes en que se descompone G son los siguientes: espacio propio, y este espacio propio con valor autovalor 7 y este espacio propio con valor propio 3. Ahora, ¿por qué tomamos de esta manera los espacios invariantes? Recordemos que los bloques que se obtuvieron, por un lado, eran estos de acá, menos uno, 7 y 3, y acá 1, 1, 1, 1 y 1. Luego, los espacios propios en que se descompone debería estar hasta acá, 1, 0, 0, menos 1 y luego este otro, 0, 1, menos 1, 0. Y estos dos espacios propios asociados al bloque de 7 asociado al bloque de 3. De la misma manera podemos hacer lo mismo en el campo de Galois, pero entonces ahora observemos lo siguiente. Los espacios propios van a ser estos de acá. Si nosotros quisiéramos describir precisamente este bloque de acá, lo que queríamos ver es que corresponda a este único vector, que era el vector que estaba en el espacio propio generalizado de rango 2, pero no en el espacio propio de rango 1, y este de acá algún vector propio. Es decir, por ejemplo, podríamos tomar el vector W de la base con con el vector 1, 1, 1, que era el que obteníamos para escribir la transformación de similaridad. Continuemos. Para la forma canónica racional, hayamos obtenido las siguientes matrices por bloques. En el caso de Q, R y C, este bloque 1 por 1 y este bloque 3 por 3. En el caso del campo de Galois, hayamos obtenido este bloque 1 por 1, 1 por 1 y este bloque 2 por 2. Ahora, de la misma manera que en la forma canónica de Jordan, vamos a escribir los espacios G invariantes. En este caso, los espacios en que se descompone el operador G van a estar dados por la siguiente base. Precisamente porque que recordemos que de forma general, para el autovalor lambda moño, la base era de esta manera. Cogemos un vector y generamos su espacio cíclico. Más aún,
si teníamos que el polinomio mínimo en ese subespacio era de esta manera, podemos ver que esto es un operador G invariante. Precisamente ¿por qué? Porque al tomar una combinación de esa base, es decir, W en B, donde este sería nuestro espacio B, vamos a obtener lo siguiente, que B está dado por una combinación lineal de los vectores de la base, es decir, es generado por este, con coeficientes en el cuerpo. Luego, aplicando G a W, podemos ver lo siguiente. Para los primeros elementos vamos a obtener que están todavía en la base, pero va a haber un elemento que se salga de la base. Este elemento que se sale de la base, precisamente como este es el polinomio mínimo del subespacio, va a satisfacer esta igualdad. Más aún, va a ser esta igualdad. Luego, al sustituir esta expresión acá, vamos a ver que obtenemos un vector nuevamente que tiene todos sus coeficientes en el cuerpo y que no superan esta potencia, es decir, que vuelven a caer dentro de la base escogida o el generado por la base escogida. Luego el operador es G invariante. De esta manera, los espacios invariantes van a estar dados por 1, 0, 0, menos 1 y estos tres vectores de acá. Este primer vector me va a dar el bloque menos 1 únicamente, y para este bloque 3 por 3 tomamos el espacio cíclico generado por 0, 0, 1, 0. Para el caso del campo de Galois, para generar estos dos primeros bloques uno por uno, tomamos dos vectores propios. Y para generar este bloque 2 por 2, tomamos el espacio cíclico generado por 0, 0, 1, 0. Ahora, una observación importante, tanto para la anterior forma canónica de Jordan, es que este primer vector, aunque se escogió como un vector propio, en principio podría cambiarse a otro vector linealmente independiente a los tres que se generen acá, que generen una base para todo el espacio. Ahora, es importante notar que existen otros subespacios invariantes de esta manera relativamente sencillos de construir, los cuales van a estar dados por la unión de estos o por sus intersecciones. Adicionalmente, siempre hay dos subespacios G invariantes, los cuales estamos interesados, que van a ser el cero y pues todo el espacio. Ahora, finalmente, para la forma canónica de Frobenius F2, recordemos que obtuvimos las siguientes matrices por bloques. Aquí una matriz diagonal para QR y C, y en el caso del campo de Galois, la siguiente matriz con un 1 debajo de la diagonal principal. De la misma manera que hemos hecho, la forma canónica clásica, recordemos que la base escogida eran potencias de G, luego cogíamos potencias acompañadas del polinomio mínimo y así hasta llegar hasta el polinomio mínimo en un exponente 1 más bajo y la potencia de G a la m-1, donde este L es mayor o igual que 1 y el polinomio mínimo está dado por Q de lambda a la L. Y m, pues precisamente es el grado del polinomio. De esta manera, queremos ver que si el espacio es G invariante, tomamos un vector W en el generado por la base, es decir, el generado por todos estos vectores. De esta manera, pues va a ser la siguiente combinación lineal y cuyo resultado podemos escribir de la siguiente manera al aplicar G. Por un lado, separamos todas las potencias con L, con J menor o igual a L-1, es decir, este primer término de acá. Luego, los términos con K menor que K-1, es decir, estos términos de acá, pero con Q a la L-1. Y luego el término más alto, es decir, este último de acá.
Luego, recordemos, como el polinomio es el polinomio mínimo, cuando aplicamos el operador g, este se debería anular, es decir, que tenemos esta igualdad. Más aún, de acá podemos despejar y ver que u a la l menos 1 por g a la m no es linealmente independiente, sino que depende de los otros vectores de la base. De esta manera, reescribiendo este término, de esta manera, y realizando operaciones algebraicas, vemos que el vector GW lo podemos escribir de esta manera, donde todos estos vectores vuelven a caer dentro de la base, es decir, GW pertenece a B barra, es decir, que invariante. Por lo tanto, para el campo de Galois, donde la forma canónica era 1, 1, 1, 1 y 1, los espacios invariantes vienen de esta manera. Escogemos estos tres precisamente por este ser un vector propio para darme este bloque uno por uno, este segundo otro vector propio para este segundo bloque y estos dos para generar el último bloque 2 por 2. Ahora, combinaciones entre ellos o sus intersecciones, incluyendo el 0 y el 1 vectorial total, también van a ser subespacios G invariantes. Entonces, con esto concluimos la presentación y muchas gracias.